tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle en esta nueva emisión de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta emisión, en este programa, platicaremos sobre la política migratoria del gobierno mexicano, de la 4T, de la Cuarta Transformación. También hablaremos de las actividades de la Cátedra Jorge Alonso. Y finalmente, el zapatismo salinista, represiones, rumores y falsas noticias en México es el contenido de la emisión de Catalejo, esta mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis y el estudio de profesores académicos y maestros del CUCH. Para abordar el primer tema, la política migratoria del gobierno federal, nos acompaña la doctora Ofelia Bú Morales. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCH. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Antonio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. También está la doctora Esperanza Martínez Ortiz, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales. Doctora, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta invitación. Muchas gracias. Y está el maestro Enrique González Araiza, profesor del Departamento de Estudios Internacionales del CUCH y también es abogado del albergue para personas migrantes y refugiadas de la Asociación Civil Dignidad y Justicia en el Camino, Dignidad y Justicia en el Camino FM4 Paso Libre. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias. Y bueno, iniciaríamos con este tema, la política migratoria del gobierno mexicano. Se ha criticado recientemente porque dicen que hay una política contradictoria en materia de migración de la Cuarta Transformación. ¿Quién quiere empezar con el tema, doctora Ofelia Bú? ¿Hay realmente una política bien definida en materia migratoria del gobierno federal, doctora? Bueno, yo creo que hay una política migratoria que trae cambios importantes respecto a cómo tratar la migración desde México. Yo creo que es mucho más complejo decir si sí o no. Uno de los aspectos que yo veo que tiene una debilidad, por decirlo, es los avances que se habían logrado en la administración pasada. Creo que teníamos avances significativos como el Programa Especial de Migración, que lamentablemente en esta administración no se considera. Fue una propuesta de política pública, de política migratoria desde la sociedad civil, donde participaron muchos, sociedad civil, también instituciones oficiales, académicos, y lamentablemente terminó con el periodo de la administración. Otro aspecto que yo creo que es también poco afortunado es que creo que la visibilidad o el interés por atender lo que está pasando con la migración mexicana hacia Estados Unidos y la que regresa a México se le ha dado poca atención, porque en los medios se ha enfatizado mucho la migración en tránsito, que sí es importante sin duda, pero como que la política, y abiertamente lo dijo el presidente de la República, que se pretende atender desde el desarrollo del país, pero el desarrollo del país no se resuelve de la noche a la mañana. Hay situaciones que resolver con la población migrante que regresa, la que es deportada, los migrantes que están en Estados Unidos con un ambiente de xenofobia, de animadversión. Entonces ahí hay una situación que al menos parece que sí hay interés por parte del gobierno mexicano, pero habría que ver las cartas concretas con las cuales se va a trabajar. Es la declaración que hizo el canciller Ebrard, que dijo los consulados van a ser los espacios institucionales donde se le iba a dar protección a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Así es. Y efectivamente, doctora, poco se habla ya del proceso de migración hacia Estados Unidos y de los migrantes en retorno, y los ojos están puestos en la frontera sur, donde parece que hay una especie de crisis. De hecho, estuve en la página, visitando la página del Instituto Nacional de Migración, y casi la mayoría de los comunicados se refieren concretamente a la frontera sur y no a la frontera norte. ¿Esto qué indica? Que la crisis está en el sur, en la frontera sur, y poco atención se le da a la frontera norte, doctora. Bueno, yo creo que has tocado un tema que es nodal cuando uno se acerca al tema de la migración, que es comenzar a entender qué es la migración, ¿no? Digamos, la migración concretamente en México tiene muchas caras, muchas modalidades. En resumen es la emigración, la gente que sale, la inmigración, la gente que llega a vivir, la que está en tránsito, pero también los que retornan, ¿no? Entonces, si se mira ese amplio espectro, yo creo que sí hay un énfasis en algunos procesos y no en otros, ¿no? Como lo dices bien en este momento, el foco
está en la migración en tránsito por unas circunstancias históricas y por lo que ha pasado, pero las otras modalidades de la migración están también detrás de eso. Y con respecto a lo que comentabas de lo que ha pasado digamos, en la última administración, yo creo que para mí es como básico entender los cambios, ¿no? Me parece que en un comienzo se plantearon algunos puntos en su política que pensaban desarrollar, pero poco a poco eso ha variado, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener como una mirada así del proceso que ha sufrido esta misma administración, que además produjo un programa, unas políticas en un contexto determinado que también ha cambiado, ¿no? Entonces, así como un planteamiento muy general. Muy bien. Pero en suma, la crisis migratoria, digamos que persiste tanto en la frontera norte como en el sur. Maestro, ¿qué nos comentas al respecto? Me parece que efectivamente hay una crisis humanitaria vigente en este momento, y un poco haciendo eco del planteamiento inicial con el que tú nos abordabas sobre si existe una contradicción dentro de la política migratoria, la 4T, yo creo que igual me sumo a las voces de mis compañeras cuando señalan que, pues sí, en este proceso de cambio de régimen con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, si recordaremos un poco en el último periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, concretamente entre los meses de octubre y noviembre del 2018, se generó este fenómeno migratorio denominado caravana de personas migrantes, ¿no? Y que a su vez hizo o demostró un poco la faceta más oscura que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque utilizó una política de contención fronteriza donde el punto culmen de esto, recordaremos, fue cuando en la frontera con el Suchiate, helicópteros Black Hawk estaban monitoreando que las personas migrantes no cruzaran, ¿no? Y tenía todo ese control de flujo migratorio, ¿no? Después llegamos al cambio de régimen con Andrés Manuel López Obrador, y de la noche a la mañana hizo un viraje de 180 grados la política migratoria del país, ¿no? Y prueba de ello fue que la cabeza del Instituto Nacional de Migración, que en conjunto con la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, estas dos son las dos instancias que desde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, articulan la política migratoria del país. Y el cambio fundamental fue que las cabezas de ambas instituciones, tanto de INM como de Comar, llegaron personajes desde la academia, ¿no? Tonatiuh Guillén, un académico del Colegio de la Frontera Norte, en su momento de los iniciadores, junto con Jorge Bustamante del COLEF, fue el director del Instituto Nacional de Migración, y con él cambió de manera, así lo vuelvo a decir, hizo un giro de 180 grados la política del gobierno de Andrés Manuel, haciendo eco un poco del acuerdo que se había firmado en Marrakech ese mismo año, en diciembre, donde apostaba por una migración regulada, segura y controlada, ¿no? Y eso se vio vigente porque el gobierno de la 4T empezó a documentar a todas las personas que quisieran llegar a través de un instrumento que en el derecho internacional se llama una protección especial, ¿no? Que es una visa por razones humanitarias. Y tuvimos un primer trimestre del 2019 con esa política, ¿no? Así es. Lamentablemente dio otro viraje a 180 grados porque Tonatiuh Guillén deja el cargo, y ahora el encargado del Instituto Nacional de Migración es que justo hace eco de este viraje a la securitización de las fronteras, que era el encargado de las prisiones a nivel federal, ¿no? Y entonces el gobierno de Andrés Manuel vuelve a retomar esa política migratoria de contención, siendo el muro fronterizo con Estados Unidos no se encuentra en el norte del país, ¿no? Se externalizó la frontera de Estados Unidos a la frontera sur, ¿no? De hecho, esa parte es la pregunta que yo iba a hacer y se lo había comentado previamente a la doctora Rafaela Wu, porque pareciera que efectivamente el muro de Trump ya no está en la frontera norte, sino está en la frontera sur. Permítanos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya regresamos.
Continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el tema la política migratoria del gobierno federal. Y pareciera entonces que Donald Trump ya ni siquiera necesita construir un muro en la frontera norte, porque el muro ahora está, cuando menos un muro humano de guardias o elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Y esto, pues este viraje de la política migratoria, que inicialmente fue de puertas abiertas, diría yo, porque incluso el presidente López Obrador así se refirió en las primeras semanas de su administración, dio un viraje en mayo, cuando Donald Trump amenaza con imponer aranceles si no se detiene el flujo migratorio del sur hacia el norte. En ese momento se despliegan elementos, 6,000 efectivos de la Guardia Nacional hacia la frontera sur, y esto deriva en la renuncia de el entonces comisionado del Instituto Nacional de Inmigración, Tonatiuh Guillén. Les pregunto entonces, ¿el muro de Trump ahora es un muro humano integrado por elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur? Ya ni siquiera Trump necesita construir otro en la frontera norte, ¿no, doctora? No, yo lo decíamos en el otro espacio, mi forma de ver las cosas es que la frontera sur de Estados Unidos sí efectivamente existe esta externalización de la misma a la frontera sur de México, pero no empieza con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Está desde hace 2, 3 sexenios, sí. Empieza con Ernesto Zedillo, donde efectivamente empiezan a generar toda una serie de convenios, de apoyos, con el programa Mérida, Frontera Sur, toda una serie de programas en los cuales la intención precisamente era vigilar e incrementar precisamente las detenciones desde la frontera sur. O sea, la vigilancia y el control de la migración de la frontera sur de Estados Unidos ya tiene tiempo que se desarrolla de esa forma. Lo que yo creo que sí es interesante es las situaciones que se viven actualmente. Efectivamente, se negocia cómo evitar una crisis económica ante una posición política con respecto a la migración. Que esa parte yo no estoy muy de acuerdo. Muchos analistas dicen que no había otra salida, que el costo iba a ser muy alto, pero yo creo que aquí hay dos situaciones que ver desde mi punto de vista que no son muy claras. Por ejemplo, pasa la condición y regulación de la migración del Instituto Nacional de Migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores con Manuel Ebrard. ¿No? Y ahora estamos viendo que la seguridad pública, en el caso de Levarón también, ¿verdad? La está atendiendo Marcelo Ebrard. Lo quise aquí porque las víctimas tenían doble nacionalidad, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí hay más bien un problema de quién va a dirigir la política migratoria y donde efectivamente ese pacto global de lo que usted, Enrique, usted estaba comentando, en México firma el año pasado el pacto global Marrakech, de la Administración de las Migraciones Seguras y ordenadas y regulares. Pero también hay que tener cuidado con la firma de esos pactos que no son vinculantes, ¿no? O sea, a final de cuentas sí se firma este pacto ante las Naciones Unidas, pero las políticas sobre la migración se llevan de una forma interna. Y entonces eso genera también muchas situaciones de ambigüedades y de cómo reconocer quién tiene derecho a adquirir algún beneficio en política migratoria, sea refugio, asilo o la protección de los migrantes que son deportados o los que regresan de forma voluntaria. Entonces yo creo que sí es importante conocer y ver lo que está pasando, pero también tener en cuenta que no inicia en esta administración. El problema que yo creo que se va a enfrentar esta administración es dejar muy claro cómo va a ser efectivo los derechos humanos respecto a la población, independientemente de la modalidad de la que te haces referencia. O sea, cómo hacer efectiva esos derechos. Doctora, pero si no inició en esta administración, cuando menos fue más visible en esta administración, porque no se había visualizado de la manera en que está actualmente. Y de hecho, como usted señala, hay analistas que dicen, bueno, es que no quedaba otra alternativa ante las amenazas de una posible crisis económica por la imposición de aranceles. Pero también hay quienes dicen que esto indica que la política migratoria está supeditada a intereses económicos y políticos o que los lineamientos en esta materia la está dictando Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes? Yo comparto la postura de la doctora Ofelia en el sentido de que hay que tener en cuenta los contextos y los procesos históricos, ¿no? Efectivamente, ese control hacia la inmigración por la frontera sur de México no es de ahora. ¿Sí? Es precisamente en ese contexto en donde surge
el planteamiento de la nueva administración que viene en un principio a tratar de cambiar muchos de los paradigmas que estaban en vigencia. Tenemos claro nosotros que la política que se estaba aplicando era primero de detectar quiénes iban de manera irregular, quiénes entraban, hablando en el caso de la migración en tránsito de Centroamérica, para después detenerlos y devolverlos. Sí, eso era como lo que estaba vigente, con algunas modalidades especiales, pero eso era lo que se estaba haciendo. Llega la nueva administración y yo creo que ahí es donde está como lo que nos llama la atención, porque se presenta como una posibilidad de cambio, ¿no? Para muchos espacios era una manera de decir, bueno, ¿qué va a cambiar aquí? Y yo creo que efectivamente en un comienzo lo que se planteaba era un cambio de esa idea de cómo manejar la migración, y por eso tuvo como todo este impacto. Estábamos en el contexto de la firma del Pacto de la Migración Segura, Ordenada y Regular, en el cual México tuvo un papel protagónico, ¿no? México fue uno de los principales facilitadores del pacto que finalmente se firmó, con todo un desarrollo que hacía énfasis en la protección de los derechos humanos, no tanto en la seguridad o en la simple control de esa migración, sino de una manera más amplia. Entonces, esta propuesta viene a plantear varios aspectos. Por ejemplo, lo que estaba comentando Enrique, de cómo se nombra, digamos, esos son como pequeños indicadores. Se nombra como comisionado del instituto a una persona con un perfil claramente académico, que se suponía iba a ser un cambio sobre lo que había antes. Se hacen una serie de propuestas, como la creación era una subsecretaría, ¿no?, de Derechos Humanos. Cambia la subsecretaría ahora y se le agrega el nombre de Derechos Humanos, Población y Asuntos Migratorios, ¿no? Pero ya era como una parte de la nueva propuesta, es decir, ya no se va a hacer énfasis. Digamos, hay indicadores que dicen, vamos por este lado, ¿no?, estamos en el contexto, etcétera. Y muchas de esas propuestas, que hay muchos hechos, por ejemplo, el ofrecimiento del presidente de las visas, ¿no?, de trabajo, el recibimiento amplio de algunas caravanas, ¿no? Todo el mundo los aceptaba. Eso fue al inicio de la Por eso digo, pero en ese momento, que es cuando uno está viendo los nuevos planteamientos de la administración, que fueron, yo creo que definitivamente esperanzadores en muchos aspectos, de quienes pensamos que la migración debe tener un manejo más amplio, y lo que vemos ahora es como un cambio radical, ¿no? Entonces ahí es cuando nos llama tanto la atención qué es lo que ha pasado. Y vemos muchos indicadores, nada más el cambio de quien iba a dirigir esto, el aumento de la seguridad, bueno, y todo esto que sabemos que sí como que se frenó ese impulso inicial, la adscripción del tema de la migración ya no a esta subsecretaría con derechos humanos, sino como un tema claro de relaciones exteriores. Todo Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el tema, la migración. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Bueno, recientemente el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró apenas en octubre pasado que todos los migrantes serían deportados, aunque sean de Marte. Vengan de donde vengan, serán deportados, regresados a sus países de origen. Esto lo dijo luego de que se dio a conocer la deportación de 311 ciudadanos hindúes de la India que fueron detenidos y fueron enviados de regreso a su país. Obviamente estas declaraciones ocasionaron una serie de críticas, lo acusaron de racista, xenófobo y que nada abonaba a la protección en derechos humanos de los migrantes en tránsito en México. Maestro, ¿qué nos comentas al respecto? Pues nada, yo creo que es un reflejo de este cambio que para mí es esquizofrénico que tuvo la 4T, ¿no?
Y entiendo perfectamente el planteamiento que hacía Ofelia cuando decía que son periodos de larga duración y que esto de la externalización de las fronteras en nuestra frontera sur no es reciente. Digo, la última vez que tuvimos esto fue en la implementación del Plan Integral Frontera Sur, ¿no? Que deriva un poco de la iniciativa Mérida, ¿no? Y entonces recordaremos que institucionalmente se blinda la frontera sur, y con lo que hace Andrés Manuel es no solamente institucional, sino ahora de manera directa al enviar a estos 6,000 efectivos de la Guardia Nacional, donde ahora, además del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional tiene la competencia para la detención de personas migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que esta declaración pues va abona a la política que hoy en día tiene el gobierno de Andrés Manuel. A mí, lo preocupante que pienso que está sucediendo en este momento es justo cómo se le está negando la protección internacional a ciertas personas que la están necesitando, ¿no? Porque recordaremos que con este acuerdo de facto que tenemos como tercer país seguro, ¿no? Digo de facto porque todavía no ha pasado lo que el 133 constitucional plantea, que se vaya al Congreso, que lo ratifique el Senado y que se vuelva un tratado internacional aplicado en toda la Unión. Todavía no pasa, entonces es un acuerdo de facto. El acuerdo de facto está teniendo una contención de parte del Estado mexicano hacia las personas que solicitan la protección internacional hacia los Estados Unidos. Y eso, si lo leemos un poco en la política internacional que está teniendo el gobierno de Donald Trump, de denegar justo el acceso al debido proceso para los solicitantes de la condición de refugiado, tenemos ahorita más o menos organizaciones de sociedad civil justo en la franja fronteriza, Alianza de las Américas, una de ellas que aglutina una numeralia, nos está diciendo que hay entre 45,000 a 50,000 personas en toda la franja fronteriza de extranjeros que están esperando en este momento poder tener su entrevista con un juez de asilo en Estados Unidos. Y entonces ahí lo que me preocupa justo es el vacío jurídico que estamos teniendo nosotros como Estado mexicano hacia estas personas, porque son solicitantes de la protección internacional en Estados Unidos, pero jurídicamente hablando, en México no están solicitando ninguna protección, por lo tanto, están en un limbo legal. Entonces, justo eso me parece que, más allá de esa declaración desafortunada que tuvo este tipo, que lamentablemente pues es el que dirige el Instituto Nacional de Migración, me parece que en la práctica se están violentando esos derechos humanos de los que mencionaba Ofelia a las personas que buscan protección internacional. Bueno, nos quedan 4 minutos y yo nada más les preguntaría cuáles serían los retos en materia migratoria para la actual administración, tomando en cuenta que lo que menciona el maestro se triplicó en 7 años, 254,000 solicitudes hay actualmente en esa franja fronteriza, y en México se dispararon ya 3,500% durante este mismo periodo. En este año se espera que reciban 80,000 solicitudes de asilo tan solo para México. ¿Cuál es el reto de la administración federal en materia de migración, doctora? Sí, yo creo que tiene muchos retos, porque sí creo que hay un vacío de un planteamiento concreto de cuál es la política de Estado con respecto a la migración. ¿No se ha planteado la revisión de la ley de migración que se aprobó en el 2011? 11, ya tenemos. O sea, se tiene que hacer una revisión de esa ley. La ley no es perfecta, exalta los derechos humanos como algo muy positivo, pero hay que revisarla y no se ha planteado por parte de la política de la actual administración. Y otra de los aspectos importantes es tampoco se han generado programas concretos de cómo atender la población, en las condiciones en las que dice Enrique, pero en las condiciones de las diferentes poblaciones que estamos haciendo referencia. Entonces yo creo que ahí tiene retos muy importantes, y lo que sí preocupa es que parece ser que no hay ninguna política, ninguna propuesta concreta de cómo se va a trabajar a un año ya de la administración. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Esperanza Martínez. Bueno, aparte de eso, yo creo que al comienzo, volvemos al comienzo de la administración, sí se había visto como un reconocimiento de que la migración, los procesos migratorios no se producen en el aire, sino que obedecen a unas razones estructurales, ¿no?, de cómo están los países de origen de este tipo de migración, que decimos Centroamérica, pero realmente nos estamos refiriendo generalmente a 3 países, los del Triángulo del Norte, y no tener en cuenta esas circunstancias que en un comienzo se planteó tener en cuenta, origina también muchos vacíos, porque se está dando soluciones muy precarias a un tema que exige un diálogo entre los protagonistas, ¿no?, entre los países que emiten esos migrantes, México y por supuesto Estados Unidos, pero en un nivel
de diálogo. Muy bien. No Muchas gracias, oposición. doctora. Maestro, tus conclusiones. Pues yo daría en materia de protección internacional, primero, hay una falta de apoyo institucional hacia la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. El presupuesto que ha tenido esta institución no se ha aumentado por lo menos en 12 años, ¿no? O sea, no hay un aumento. Y que contrasta un poco con el número de solicitudes. Tú mencionas que a finales de año tiene una perspectiva de recibir 80,000 solicitudes. Y paradójicamente solo existen 4 oficinas, aunque es una instancia federal, solo hay 4 oficinas en el país. Es decir, en las otras 28 entidades no existe una oficina, una delegación en Comar, como es Jalisco. Entonces, de manera supletoria, el Instituto Nacional de Migración tiene que designar a un funcionario para que sea justo el intermediario con la Comar y el instituto, ¿no? Entonces, ese es un reto. Y el segundo, el presupuesto. También en cuestión del Instituto Nacional de Migración falta presupuesto para que se puedan operativizar todas estas políticas de protección. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Doctora Fuela Wu Morales, muchas gracias, doctora. Antonio. Un gusto Al saludarla. contrario, gracias. La doctora Esperanza Martínez Ortiz, muchas gracias, doctora. No, También le agradezco. Y maestro Enrique González Araiza, muchas gracias. Bueno, Gracias. vamos a Faro Cultural y regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. La plática que vamos a disertar, que ofreceremos durante este evento, tiene que ver con la influencia que ha tenido la India dentro del contexto cultural y social de México. Quizá el referente más común, más conocido, es el del hombre increíble, Calimán. Calimán versaría dentro de este universo como todo un fakir, como todo un asceta yógico, el cual ha desarrollado grandes habilidades, tanto mentales como físicas, gracias a la práctica de la ascesis hinduista. Pero la India, en su presencia en México, no se limita a una historieta que allá por los años 60, 70 tuvo gran divulgación. Se puede decir, ¿no?, que muchos buscadores del conocimiento y de la verdad que no pudieron satisfacer esa hambre de espiritualidad en el cristianismo han ido a la India, han viajado precisamente a los ashrams, a sus monasterios también budistas, precisamente con estas interrogantes existenciales, como ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué hay algo y no nada? Se puede decir en buena medida que la presencia de la filosofía de la India estuvo aparejada también con el advenimiento de la New Age. Una New Age que nace en el seno de la teosofía, una corriente neoespiritualista fundada por Elena Pavlova Blavatsky, la cual retomaba muchas de las viejas enseñanzas vedánticas, védicas, brahmínicas, y las amalgamaba precisamente con el conocimiento científico más contemporáneo. La teosofía influenció sobre todo a muchos de estas corrientes neoespiritualistas, de las que emergió toda una gama de literatura de superación personal, inspirados en los principios antropológicos y metafísicos de la India. Estamos hablando de gente como Connie Méndez y 4 en 1, estamos hablando de Lara Castilla y Vuela tu libertad, de Ocmandino, y de toda esta pléyade de literatura neoespiritualista, la cual está marcadamente influenciada por la India. La India, que también tiene su presencia gracias a los restaurantes vegetarianos y a las escuelas de yoga. Entonces, la India está muy presente y ha sabido exportar su cultura y su religiosidad al occidente de México, incluso, ¿no?, de manera más fehaciente a través de movimientos como los Vaishnavas, o también conocidos como los Hare Krishna. Así que los invito a que nos acompañen en este recorrido que haremos en torno a la India y su presencia en México. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, y una de las cátedras que también están
dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, es la cátedra Jorge Alonso, y precisamente para hablar de ella nos acompaña el doctor Jorge Alonso, coordinador de esta cátedra que lleva su nombre. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, y es un gusto y un honor platicar con usted en este espacio, le agradezco. Gracias por invitarme. Doctor, y inicialmente yo le preguntaba, es muy satisfactorio que una cátedra lleve el nombre, además, ser el coordinador de nuestra propia cátedra, como es el caso suyo, ¿no? Bueno, si quiere que le sea franco, cuando a mí me dijeron, van a hacer esta cátedra y le van a poner tu nombre, dije, no, pónganle otro nombre, ¿para qué lo personifican de esa manera? Mejor con el sentido que debe tener. Pero porque es una cátedra biinstitucional de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Cuando me di cuenta que si me iba a poner los moños y me iba a poner quisquilloso, no se iba a hacer, y por la importancia que le vi a la cátedra, no porque lleve mi nombre, eso es lo de menos, sino por lo que hace, dije, bueno, lo del nombre es secundario, que se quede. Lo que tratamos nosotros de impulsar fue abrir la discusión, la problematización, el análisis hacia los nuevos movimientos que están emergiendo y que han tenido mucha más fuerza, sobre todo a raíz de la segunda década del siglo XXI, que han cambiado toda la estructura y el sentido, porque yo creía que había una beta que no se había explorado, que era todos los movimientos anticapitalistas, emancipatorios, antipatriarcales, anticoloniales, y que había muchos grupos que estaban trabajando en eso, tanto en los propios movimientos como en los análisis, y que también había muchos investigadores jóvenes que estaban analizando realidades sociales y que no tenían tanto el espacio por el predominio. En ese entonces, afortunadamente, se ha ido deteriorando eso, de el impulso de las grandes corporaciones capitalistas que se apoderaron de la academia, de nuestras revistas, de nuestras investigaciones, y nos tenían en realidad encasillados en una serie de limitaciones para no poder entender estas nuevas realidades. Pero había gente que sí las estaba entendiendo y estaba haciendo tesis relevantes. Y entonces la cátedra tiene tres momentos importantes. El primero es la premiación de la tesis de doctorado de mayor nivel o con mayores aportes en cada año, que estén en la temática de la cátedra: movimientos anticapitalistas, movimientos emancipatorios, autonomías desde abajo, alternativas para hacer otro mundo, no para recomponer este mundo, sino para hacer otro mundo que sea vivible, donde haya justicia, no haya explotación y en realidad podamos convivir de una manera sin que haya estas terribles desigualdades. Construir futuros, ¿no? Pues construir presentes, porque ellos ya lo están construyendo. Entonces, pues nos han llegado tesis de todas partes muy, muy valiosas, y el jurado es plurinstitucional y plural en cuanto a las tendencias, y es totalmente autónomo. Y él decide cuál es, de todas las tesis que se presentan, la que considera mejor, y esa, el premio es que se publique. Claro. Doctor, la de este año es esta de Verónica Velázquez, Territorios encarnados, extractivismos, comunalismos y género en la meseta purépecha, y pues se entregó el día 4 de diciembre. En el marco de la Feria Internacional En el marco de la Feria Internacional del Libro. Déjelo así, doctor, no pasa nada. Doctor, dentro de la historia y qué es la cátedra, encontré yo una frase que
Dice, esta cátedra quiere servir para la reflexión crítica de lo que se hunde. ¿Qué diría que se está hundiendo actualmente? De lo que se hunde es el capitalismo, el patriarcado. El neoliberalismo. Bueno, pues es que el neoliberalismo es parte del capitalismo, ¿sí? Y tenemos hay movimientos de crítica al capitalismo y también de formación alternativa. Entonces, esa es una primera parte. Y la segunda parte es, traemos grandes pensadores internacionales para que nuestros estudiantes y nuestros profesores puedan tener acceso a sus planteamientos en vivo y en directo y tengan interacción con ellos. Y invitamos a Boaventura de Sousa Santos, a Manuel Castells, que es el que tiene el equivalente al Premio Nobel de Ciencias Sociales en el mundo, a John Holloway, Raúl Sibeki, que es un especialista en los estudios de los movimientos sociales, Raquel Gutiérrez Aguilar, que tiene toda una mirada sobre la mujer y la importancia de la mujer en estos movimientos, Arturo Escobar, sí, que también tiene un reconocimiento internacional de gran valía, y así a muchos más que han estado en la cátedra y que han dado sus conferencias magistrales. Y aparte tenemos seminarios, pero una de las características de la cátedra es que aparte de ofrecerlo esto en los seminarios, nosotros los publicamos. Publicamos una vez que se pasa el proceso editorial por el comité editorial de la cátedra, y los libros son gratuitos, no se venden, se regalan, y aparte se ponen a disposición electrónicamente y se difunden por todo el mundo a través de la página de la cátedra, que es www.catedraalonso, con las dos A's, _ciesas.udg.mx, y ahí están todas las publicaciones. Tenemos 13 libros de gran relevancia, sí, que están allí y que ya se agotaron. Estos dos son los últimos, los de este año, el de la tesis y ese del seminario, que fue sobre el movimiento kurdo, que ahorita está en condiciones bastante dramáticas, pero se están defendiendo. Claro. Hemos visto todo lo del impacto del zapatismo en México, del Consejo Indígena de Gobierno, de los movimientos autónomos en diferentes partes, porque hay que abrir los ojos y ver que están allí haciendo nuevas cosas, pero no estábamos acostumbrados a verlos o los invisibilizábamos. Y el movimiento kurdo en realidad tiene la gran característica de que quienes lo impulsan son las mujeres. Es la revolución de las mujeres, y las mujeres tienen la capacidad de cambiar la vida. Al hacer el análisis del hundimiento de la civilización actual y el surgimiento de una nueva civilización, que es la que se está formando con todo esto, las mujeres kurdas dijeron, fíjense, hace 10,000 años la sociedad... Muy bien. Perdón. No, nada más para que concluya la idea, porque ya se nos está agotando el tiempo, doctor. Bueno. Pues, pero además de que la idea, no solo en esa zona del mundo las mujeres cambian la vida, la cambian en todo el mundo. Entonces, sí, ¿no? por eso, aquí todo... ellas lo que dijeron es, la sociedad estaba organizado en torno a las mujeres que dan la vida. Así es. ¿Sí? Y entonces esto era muy importante, pero luego vino el patriarcado, las despojó de esto, las sometió. Una de las importantísimas invitadas del año pasado fue Silvia Federici, que devela mucho estas cuestiones del papel de la mujer. Pues le agradezco, doctor Jorge Alonso, por haber estado con nosotros y hablarnos de esta cátedra. Jorge Alonso, le agradezco mucho, en verdad. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Entonces, doctor. Se acabó. Así es, ¡Qué rápido! Rapidísimo, doctor, le agradezco. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo.
Lo primero que sucede al enfrentarse a la obra de Rabindranath Tagore es justamente romper, en principio, dos prejuicios. El primer prejuicio es el de un autor que ha quedado en desuso, al menos en América Latina, y el segundo es la de ser justamente un autor que representa a una cultura que en Occidente ha sido asumida particularmente como una cultura terapéutica, ¿no? La cultura hindú, que está representada por yogis, gurús, guías espirituales, etc. Pero bueno, esto se rompe inmediatamente después de revisar los textos, la obra de Tagore, esta obra poliédrica que cubre música, pintura, desde luego poesía, narrativa, periodismo y pedagogía. Pero algo que une a toda esta serie de configuraciones o de creaciones propias de Tagore es el principio de los universales, ¿no? El universalismo que es tan señalado por sus estudiosos. El universalismo se entendería como esta noción, esta tensión intelectual a través de la que lo particular se une con lo total, a través de la que lo cotidiano se une con una visión de lo absoluto. Este universalismo de Tagore tiene lugar en América Latina, al menos como influjo, como un parangón, en América Latina y en Hispanoamérica, al menos en las obras, me parece, de Ortega y Gasset, quien lo comenta, de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, su esposa, que lo tradujeron, y finalmente en Buenos Aires con la figura de Victorio Campo, que lo recibió. Con este universalismo que estaré analizando, un universalismo particularmente poético, lo que quiero significar, lo que quiero indagar, es justamente cómo, por ejemplo, algunas figuras predilectas de este autor, como la figura de la infancia, el tratamiento que tiene sobre la naturaleza, cómo estas encarnaciones, estas pequeñas configuraciones cotidianas, logran interpelarnos hacia lo sagrado o hacia lo absoluto, que me parece, esta sería como el principal condimento poético de su obra. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Bueno, recientemente el Departamento de Desarrollo Social, Sociología y la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del CUCH organizaron la conferencia El zapatismo salinista, representaciones, rumores y falsas noticias en México. Bueno, para hablar de este tema nos acompaña en este segmento el doctor Carlos Alberto Ríos Gordillo. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Gracias muchas gracias por estar con nosotros y nos llama, bueno, a mí en lo personal me llamó la atención el título de la conferencia que dio, doctor. Primero le preguntaría al zapatismo salinista, ¿por qué el zapatismo salinista? ¿Qué Salinas lo organizó o qué pasó ahí? Sí, bueno, de entrada el título de la conferencia tiene que ver directamente con una representación negativa. Es lo que se ha llamado una falsa noticia. Estamos frente a una gigantesca noticia falsa propagada desde 1994 que hasta el día de hoy sigue reproduciéndose con una velocidad escalofriante. Es lo siguiente, digamos, Carlos Salinas de Gortari crea un movimiento guerrillero en el sureste mexicano para desviar la atención. En segundo momento, un encapuchado, líder de los zapatistas, es en realidad un manipulador de las comunidades y bases de apoyo. Un hombre controla decenas de miles de personas a su antojo. Posteriormente, este movimiento creado por Carlos Salinas, dirigido por el subcomandante insurgente Marcos, aparece solamente en época de elecciones para intervenir negativamente a favor del proyecto de izquierda. En cuarto lugar, esta intervención tiene como objetivo descarrilar al candidato de la izquierda. Por tanto, los zapatistas son una creación de Carlos Salinas de Gortari. El subcomandante insurgente Marcos utiliza a los indígenas chiapanecos a su antojo para descarrilar al proyecto de izquierda. Por tanto, es Carlos Salinas de Gortari el que maniobra a través de Marcos para que estos a su vez ataquen a López Obrador. Y también es muy ingenuo pensar que Marcos se prestaría eso, o que él sería como el títere de Carlos Salinas, ¿no? Sí, pero de lo que se trata aquí es de una fabricación de una manera verosímil que tuerce la verdad precisamente para que sea creída, para que sea reproducida rápidamente, para que sea considerado una mercancía, un objeto de consumo que se pueda difundir rápidamente, particularmente en las redes sociales.
No, y sobre todo que se crea, ¿no?, esta falsa noticia o este falso rumor, y yo diría que estamos ante la primera fake news en México del 94 ya. Sí, por supuesto, es una noticia falsa tremenda en cuanto al impacto que ha tenido, precisamente porque el objetivo de esta representación negativa o esta falsa noticia es neutralizar a los movimientos, es hacer que uno vea, pero que en realidad digamos, pierda el objetivo real, que es ver por debajo de la noticia. Entonces, las noticias de este tipo desvirtúan a los movimientos, son una toma de control de los movimientos y es una medida de contrainsurgencia hábilmente fabricada para que nadie pueda ver más allá de lo que hay en esta noticia falsa o en este rumor. En esta noticia falsa, ¿cómo es posible que en México se crea esto, sobre todo cuando Carlos Salinas es el presidente, como mencionábamos antes de entrar al aire, quizá el más repudiado en la historia de México? ¿Y por qué los mexicanos le damos esa capacidad de manipulación a un presidente así? Sí, de entrada hay varias fases, digamos, del rumor, ¿no? La primera surge en 1994, la segunda surge entre el 2003 y el 2006 y la última fase surge en enero del 2019. La primera fase tiene dos elementos o formas simples de lo que va a ser una imagen del zapatismo, que son en primer lugar la impostura y en segundo lugar la manipulación. La impostura es justo la creación por parte de Carlos Salinas del zapatismo, y la segunda, la manipulación, es que un mestizo, su comandante insurgente Marcos, manipula a los indígenas. Estos son los dos primeros elementos que se van formando en lo que más adelante se convierte en una imagen colectiva, una representación amplia del zapatismo. Los otros, digamos, elementos surgen entre 2003 y 2006. Es el momento en el cual el zapatismo crea la sexta declaración de la Selva Lacandona y rompe con toda la clase política y dice: todos son iguales. Los zapatistas habían armado la Marcha del Color de la Tierra y la reivindicación de los derechos y la cultura indígena. La respuesta a esto fue la contrarreforma indígena, la ley Bartlett Ceballos Ortega. Bartlett, sabemos ahora, es miembro del gabinete del nuevo gobierno. Entonces los zapatistas dicen: nos han traicionado y traicionaron a los pueblos indígenas, no podemos creer en esta clase política. Y arrecian entonces sus críticas hacia el candidato de la izquierda, que es López Obrador, y dice: López Obrador es como Cárdenas, es una gran decepción. Ellos no solamente no van a poder cumplir con las promesas, sino que van a hacer todo lo contrario, como lo que hacen ahora sus allegados. Entonces, en ese momento, Marcos, que es el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, va a dar pie con las críticas del zapatismo a López Obrador, al PRD y a toda la clase política, al nacimiento de tres nuevos elementos o formas simples de esta representación negativa. Por un lado, el aldeanismo, ¿no? Son un movimiento de indígenas que solamente le hablan a los indígenas, piensan desde la selva lacandona, no tienen nada que decirle a mestizos urbanizados como nosotros. El otro elemento es justo el del fracaso. Vean, nada ha cambiado para los indígenas de Chiapas, ustedes pueden ir y van a ver la miseria que hay ahí, por tanto los zapatistas han fracasado en cuanto a proyecto político y de transformación radical. Otro elemento que va suscitándose con mucha fuerza es el de la reacción. Tratan de atacar a la izquierda, son una bola de sectarios en el menor de los casos, que tienen como objetivo descarrilar al proyecto de la izquierda. Estos tres elementos que surgen entre 2003 y 2006, producto de la ruptura del zapatismo con la clase política y producto de la ruptura del zapatismo con los intelectuales de izquierda que están publicando en La Jornada y que más adelante son los fundadores de Morena, hace entonces que el zapatismo se quede sin interlocutores en la prensa. En el 94 se habían confrontado con todos los intelectuales de la derecha, pero ahora con la ruptura con la izquierda también se van a confrontar con los intelectuales de la izquierda, particularmente los de La Jornada. Entonces el zapatismo se queda en medio de los dos fuegos y no hay cómo, digamos, intervenir a favor de ellos, y ellos, por el contrario, siguen su camino. El último elemento es el que va a surgir en enero de este año, bueno, diciembre, enero, porque
Cuando López Obrador anuncia que vienen los grandes proyectos económicos para el sur-sureste, que son por un lado el del Istmo y por el otro el Tren Maya, los zapatistas reaccionan y dicen, esta es una forma de despojo de las comunidades y de los pueblos indígenas. Ya sabemos cómo viene ese cuento, y la reacción del subcomandante insurgente Moisés es sumamente dura y dice que no van a permitir algo así. En las redes sociales entonces estalla digamos, el conflicto, porque es el momento en el que López Obrador tiene arriba de 80 o incluso 90% de aprobación en medio de la guerra contra el huachicol. Doctor, nos queda un minuto para cerrar este segmento. Estos son entonces los elementos que van a conformar la imagen negativa del zapatismo, y el último es el aislamiento. Los zapatistas están solos, no nos representan, no se han vinculado con los movimientos políticos y sociales, por tanto son una reliquia del pasado. Y es un movimiento que persiste, continúa hasta la fecha. Sin duda alguna. Y quizá lo veremos en más acción cuando comience el Tren Maya, por ejemplo. Sí, de entrada se expandieron al doble. De 5 caracoles ahora son 12 caracoles. Habrá que seguir de cerca lo que ocurra con este movimiento zapatista y obviamente este proyecto de la 4T, el famoso Tren Maya. Doctor Carlos Alberto Ríos Gordillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Muchas gracias. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo. Hasta luego, nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.